estoy aquí mandando esta grabación. Agradezco enormemente a la organización del Congreso. Bueno, la investigación se llama es sobre las condiciones de inclusión de la economía informal en el centro de Medellín. Y esta presentación habla de las prácticas de esa economía informal y la idea surge en la medida que cuando en Colombia se habla de economía informal es uno de los sectores con más crecimiento y en realidad puede ser una problemática muy importante a resolver y que faltan muchas cosas por implementar. Y para las personas es realmente más que trabajar, es sobrevivir, resistir y ser muy creativas en cada uno de los días. Para Medellín, incluso en el contexto de Medellín, es un sector de un alto crecimiento que tiene unas características muy interesantes porque lleva muchos años y de hecho se ha incluido también en el crecimiento económico de la ciudad y en el desarrollo, pero implica que en Medellín, casi un 39% de las personas tienen un empleo informal. Este creció incluso después de la pandemia y hay muchos vendedores en las calles. Pero hay que formalizar porque es invisible. Además de esto, pues, como les decía previamente, son más que vendedores. Y también esta economía informal, incluso las personas que se dedican a los cuidados, cada más personas migrantes internas, que siempre ha sido un fenómeno de Colombia, y recientemente pues también la migración de Venezuela mayoritariamente, y también pues las dificultades que implica para los jóvenes conseguir trabajo. Entonces pues la idea es que de todas maneras hay que hacer una investigación sobre estas personas porque en realidad ya vienen organizándose, ya trabajan en red y ya tienen sus propias estrategias. Nuestra pregunta de investigación es cómo acercarnos desde una perspectiva interseccional para entender cómo influencia la economía informal y las prácticas de negocio de esta economía y verlo desde una perspectiva del marketing social para ver sobre qué puede hacerse en intervenciones. ¿Por qué la interseccionalidad? Porque realmente se conoce que muchas de las personas que puedan dedicarse a eso, hay que verlas desde sus diferencias y sus vulnerabilidades. Entonces, por eso se tienen en cuenta en el estudio el género, la edad, el origen, la educación y la forma en que se apoyan en otras personas, más pues cómo influencian los riesgos, el crédito y la capacidad de adopción para poder ser parte del sector. Nuestra metodología es una investigación mixta, exploratoria, con una aproximación desde la interseccionalidad. El método es un caso de estudio y se aplicaron diferentes técnicas, entrevistas semiestructuradas en situ con personas que estaban haciendo venta en las calles, pero también con personas que hacían parte de los gremios y de líderes gremiales. Además de eso, se hicieron también en la calle 264 encuestas cortas y se hizo una observación participante. Además de eso, se recolectaron algunos documentos relacionados con las pocas políticas públicas que hay, algunos reportes locales de la ciudad de Medellín y algunas noticias sobre la condición del sector. Para hacer el análisis de esta investigación se hace una aproximación interpretativa, se recurre al contenido, al análisis de contenidos y un análisis descriptivo de lo que fueron las encuestas cortas. Eh, Aplicamos también unos criterios de integridad, haciendo triangulación de la información y se hizo un debriefing directamente con la comunidad participante o los actores que hacen parte de este sector. Entre los hallazgos, pues se nota que
se evidencia que tienen unas prácticas que comienzan por tener una carisma en el proceso de servicio hacia sus clientes, trabajan mucho con clientes que ya son referidos, mantienen estos clientes en diferentes estrategias y hacen descuentos, eh, las conocidas rebajas, que hacen parte también como de la cultura. Por otro lado, lo que veremos más adelante, que hay una baja formación, no llevan contabilidad, tienen que reinvertir constantemente y recurren al crédito informal. Además de eso, su trabajo diario es pelear por espacios públicos. Hay una alta competición porque hay personas vendiendo lo mismo, dificultades para almacenar. Se tienen también unos problemas de seguridad, o incluso pues persecución de quienes mantienen la seguridad en el espacio. Y además se exponen a las condiciones climáticas que pueden ser bastante complejas en una ciudad del trópico, que es donde llueve bastante o hace sol. Sin embargo, son muy buenos, van aprendiendo mucho de la experiencia, se van adaptando y son resilientes. Por otro lado, en términos de las prácticas de marketing, que aunque no las exponen como tal, se ven algunas oportunidades. Uno desde el punto de financiero, em, saben que tienen que no gastarse su capital de inversión, eh, eh, que en sus palabras se llama comerse el plante. Y se ha encontrado que también muchos de ellos ya encuentran que lo importante es lograr beneficios y mantenerse, pero carecen en algunos casos también de las posibilidades para hacer esto, y por eso recurren eh, a la usura. Entonces, parte de lo que se puede buscar también dentro de una estrategia de aproximación social es buscar alternativas de bajos intereses que ya empiezan a crecer en el país. Por otro lado, pues también la importancia de un estudio como este es formalizar o fortalecer la importancia de esta economía informal en términos de dignificar su trabajo, lo cual se puede hacer también desde una reinvención social como valor agregado, es decir, que se vea su aporte a la sociedad y a la economía de la ciudad, porque tendría que haber más políticas públicas o que se ejecutaran del todo. Se requiere más y por eso esta investigación también aborda una caracterización de quiénes son estas personas que se dedican a la economía informal y mirar también cuáles son sus posibilidades de empleabilidad a partir de pasar de lo informal a lo formal. Para eso también se establecieron que tienen una serie de necesidades importantes, una relacionada con la educación, porque ya tienen sus estrategias de ventas, también hacen propuestas de valor importantes, manejan unas relaciones con los clientes, tienen cierta forma de hacer posicionamiento y generar lealtad hacia lo que es su puesto de trabajo, pero lo hacen de una manera prácticamente orgánica en la manera en que se relacionan con la gente que ya el día a día van reconociendo y van también entre ellos generando unos lazos importantes. En términos generales, esta caracterización nos muestra que muchas de estas personas son mayores de 40 años, e incluso algunas de estas personas también adultos mayores, en su mayoría hombres, 55%, tienen un bajo nivel de educación, no han terminado la primaria, por ejemplo, y muchos de ellos de estas personas, entre hombres y mujeres, llevan más de 20 años en el sector, especialmente las mujeres. Además, ellos han buscado esta opción por la falta de empleo. Muchas de estas personas son de origen local, pero cada vez más
se empiezan a ver personas migrantes, incluso migrantes extranjeros. La mayor parte de las cosas que venden son alimentos y bebidas que se escogen justamente por la facilidad que se tienen para poderlas tener almacenadas. No tienen como los mínimos requeridos en términos de seguridad social, pensión, eh, la parte de riesgos. Y muchas de las cosas que hacen, hacen soporte en una red de trabajo. Se hacen con familia, con colegas, y recientemente ya hay una organización en gremios locales que están fortaleciendo y es con quienes estuvimos haciendo también este trabajo. Las implicaciones estratégicas entonces nos llevan a que hay que hacer un codiseño para hacer una serie de intervenciones tanto con las personas que hacen parte de todo este proceso, como con los gremios y con las autoridades locales. De manera que podamos ver estos actores como parte de la inteligencia urbana de la ciudad, que se pueda ver esa parte del aporte que hacen y que las políticas que se puedan emplear sean a partir de tener las diferentes visiones de la investigación, la realidad del sector y la parte de política pública. Todo esto pues nos lleva a algo muy interesante y es que surgen muchas preguntas, es un proceso que se requiere en el país, en la ciudad y probablemente también a nivel global. Pero la propuesta que nos empieza a surgir acá es hablar de una innovación pública, reimaginar estas políticas públicas, mirando que la regulación de la informalidad, que es lo que se hace en este momento, más bien se haga un reconocimiento de lo que hacen como una innovación pública. Muchas gracias. Mi forma de contactar es lrojas13@fit.edu.co.